Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Lord, we give you all the glory and all the honor. En esta noche, Señor, queremos poner a tus pies nuestras preocupaciones, Tonight we want to place at your feet our worries, en nuestro futuro, our future, y queremos adorar tu glorioso nombre. and we want to worship your glorious name. Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. You are the Almighty God. Para ti no hay nada imposible. For you there is nothing impossible. Señor, ponemos nuestra confianza en ti. Lord, we place your trust in you. Señor, oramos por aquellos que se sienten enfermos. We pray for those who feel sick. Te pido, Señor, que tú pongas tu mano de salud sobre We ellos. pray that you put your hand of healing upon them. Señor, aquellos que se encuentran preocupados, Those who are worried, que tú llenes sus corazones de paz. that you will fill their hearts with peace. Señor, en esta noche la familia de Impacto adora tu nombre. Tonight the family of Impacto worships your name, Señor, y deseamos escuchar tu voz. and we desire to hear your voice. Padre, y ahora mientras nos preparamos para estudiar tu palabra, And Lord, as we prepare to study your word, te pedimos que nos hables, we ask that you would speak to us, que hables a nuestro corazón. that you would speak to our hearts. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. En los últimos miércoles hemos estado estudiando el libro de los Hechos. In the last Wednesdays, we've been studying the book of Acts. Vimos que Dios es imparable We see that God is unstoppable porque Jesucristo es imparable. because Jesus is unstoppable. Y que porque Jesucristo es imparable, And because Jesus is unstoppable, la iglesia de Jesucristo es imparable. the church of Jesus is unstoppable. Y hemos estado mirando Hechos capítulo 9, We've been looking at Acts chapter 9, donde Dios se les revela a Pablo. where God reveals himself to Paul. Y estuvimos mirando el miércoles pasado cómo Dios tuvo misericordia de Pablo And last week, we saw how God was having mercy on Paul al responder a la oración de Esteban y salvar a Pablo. in response to Stephen's prayer, and he saved Paul. Ahora, hoy vamos a estar mirando otro aspecto de la vida de Pablo. Today, we're going to look at another aspect of the life of Paul, Porque Pablo era un hombre de autoridad. because Paul was a man of authority. Él tenía poder. He had power. Incluso en Hechos capítulo 9 nos los encontramos yendo a Damasco. And in Acts chapter 9, we find him on his way to Damascus. Y él estaba yendo a Damasco porque él había pedido un permiso especial And he was going to Damascus because he had asked for a special permission para perseguir a la iglesia, to persecute the church, para atacar a los cristianos, to attack the Christians, para arrestarlos y llevárselos presos. to arrest them and take them to prison. Porque él creía Because he believed que los cristianos estaban corrompiendo al judaísmo. that the Christians were corrupting Judaism. Y él creía que al arrestar cristianos, And he believed that in arresting Christians que al matar and cristianos, killing Christians, que él estaba haciendo las cosas bien. that he was doing things the right way. Así que cuando él sale de Jerusalén So when he goes out of Jerusalem y va de camino a Damasco, and is on his way to Damascus, en la mente de él, Pablo está haciendo las cosas correctas. in his mind, Paul was doing the right thing. Y él está actuando correctamente. And he was acting correctly. Eso es lo que él pensaba. That's what he believed. Él iba con mucha autoridad. He went with a lot of authority. Él iba a hacer lo que tenía que hacer. He was going to do what he had to do. Él sabía lo que tenía que He hacer. knew what he had to do. Él tenía el poder para hacer lo que tenía que hacer. He had the power to do what he had to do. Y es interesante lo que sucede en Hechos capítulo 9. And it's interesting what happens in Acts chapter 9. Porque cuando él va de camino, Because while he is on his way, él va de camino a Damasco. he was on his way to Damascus. ¿Por qué esto es importante? Why is this important? Porque después de la muerte de Esteban, Because after the death of Stephen, comenzó una persecución dentro de la iglesia. a persecution began within the church. Y los cristianos judíos que hablaban griego And the Jewish Christians who spoke Greek tuvieron que salir huyendo de Jerusalén. had to flee from Jerusalem. Y fueron a muchas ciudades de alrededor. And they went to many of the neighboring cities. Algunas de estas era Damasco. One of them was Damascus. Entonces lo que Pablo estaba diciendo So what Paul was saying era, yo estoy persiguiendo a la iglesia. was, I am persecuting the church. Yo no quiero que la iglesia siga predicando acerca de Jesucristo. I don't want the church to continue preaching about Jesus. Yo los voy a detener. I'm going to stop them. Yo no voy a permitir que ellos sigan haciendo eso. I'm not going to allow them to continue doing this. Yo tengo la autoridad. I have the authority. Yo tengo el poder. I have the power. Y si esa gente se cree And if those people think que se van a huir de mí, they're going to be able to run away from me, están bien equivocados. they are very wrong. Porque yo voy a ir a perseguirlos a donde se fueron. Because I am going to follow them where they are. Él pensaba, nadie se va a poder escapar de mi mano.
He was thinking, no one can escape from me, porque él tenía poder. because he had power. Él tenía poder. He had power. Lo interesante es que de camino a Damasco, The interesting thing is, on the way to Damascus, él se encuentra con alguien que tiene más poder que él. he encounters someone who has more power than him. Ahora, esto es importante Now, this is important porque la Biblia menciona because the Bible mentions que el nombre original de la iglesia that the original name for the church era el camino was the way, y que el nombre original de los cristianos and the original name of the Christians era los del camino. was those of the way. Entonces, cuando Pablo creía que tenía toda la autoridad, So when Paul believed that he had all the authority, cuando Pablo creía que tenía todo el poder para hacer todo lo que él sabía que tenía que hacer, when he believed that he had all the power to do what he needed to do, y cuando él creía que él tenía el poder para destruir a los del camino, and when he believed that he had the power to destroy those who were of the way, en el camino él se encuentra con Jesucristo. on the way, he had an encounter with Christ. En el camino él tiene un encuentro con el Dios Todopoderoso. On the way, he has an encounter with the Almighty God. Y esto es asombroso. And this is astonishing. Miren lo que dice Hechos capítulo 9, esta vez en el verso 3. So now we're looking at Acts chapter 9 in verse 3. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Now as he went on his way, he approached Damascus, and suddenly a light from heaven shone around him. And falling to the ground, he heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Yo no sé si usted ha podido ver en películas o en la vida real una explosión, I don't know if you've seen in movies or maybe even in real life an explosion. pero cuando las cosas explotan, hay una luz que brilla But when there's an explosion, there's a bright light, y esa luz emite, esa explosión emite poder. and that explosion emits power. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí So what we're seeing here es que Pablo es confrontado con el poder de Jesucristo. is that Paul is confronted with the power of Jesus. Y hay una explosión delante de Pablo. And there's an explosion in front of Paul. Es como si fuera un relámpago que cae justo delante de Pablo. It was as if a lightning bolt had hit right in front of him. Y la luz fue brillante, And the light was so bright, pero el poder que emitió esa luz but the power that the light emitted fue tan y tan poderoso was so powerful que Pablo, that Paul, aquel que tenía poder, the one who had power, tiene que caer de rodillas, tiene que caer al suelo fell to the ground al experimentar el poder de Jesucristo. from experiencing the power of Jesus. Porque si no importa cuánto poder pueda tener la gente, Because it doesn't matter how much power a person can have. no importa cuánta autoridad pueda tener la It gente, doesn't matter how much authority a person can have. Jesucristo tiene más poder. Jesus has more power. Jesucristo tiene más autoridad. Jesus has more authority. Y ante el nombre de Jesucristo, And before the name of Jesus, delante de la autoridad de Jesucristo, before the authority of Jesus, toda rodilla se doblará. every knee will bow. Y toda lengua tendrá que declarar que Jesucristo es el Señor. And every tongue will confess that Jesus is Lord. Y en estos versos, And in these verses, mientras Pablo iba de camino, while Paul is on his way, mientras Pablo iba a perseguir a los del camino, while Paul was on his way to persecute those of the way, se encuentra con el poder de Jesucristo, he has an encounter with the power of Jesus, con una explosión del poder de Jesucristo. with an explosion of the power of Jesus. Y aquel que tenía poder, And the one who had power de repente no tenía poder. suddenly had no power. Y tiene que arrodillarse. And he had to fall to his Y knees. tiene que caerse al suelo. And he fell to the ground. Ahora es interesante lo que sucede cuando él cae al suelo. Now it's interesting what happened when he fell to the ground. Porque Jesucristo sabe quién él era. Because Jesus knew who he was. Y Jesucristo lo llama por nombre. And Jesus had called him by name. Le dice Saulo. He said Saul. Saulo y Pablo eran la misma persona. Saul and Paul were the same person. Le dice Saulo,
He says, Saul, ¿por qué me estás persiguiendo? why are you persecuting me? Ahora, esto es interesante Now, this is interesting por dos razones. for two reasons. La primera, porque Pablo no sabía todavía a quién le estaba hablando, First, because Paul still had no idea who was talking to him, pero la persona que le estaba hablando lo conocía. but the person who was talking to him knew him. Y esto es poderoso. And this is powerful. Esto es poderoso, Joey. It's powerful. Porque aunque tú no conozcas a Dios, Because even if you don't know God, Dios te conoce. God knows you. Uf, aunque tú no estés buscando a Dios, Even if you're not looking for God, yo vengo a decirte en el nombre de Jesús en esta noche que Dios te anda buscando, I come to tell you tonight in the name of Jesus, God is looking for you. que Él conoce tu nombre. He knows your name. Aunque tú no conozcas el nombre de Él, Even if you don't know His name, aunque a ti se te haya olvidado el nombre de Dios, even if you've forgotten God's name, Él no se ha olvidado de ti. He hasn't forgotten you. Dios te conoce por nombre God knows you by name, y Él te ama. and He loves you. Ahora, Él te ama tanto He loves you so much, y Él me ama tanto and He loves me so much, que a veces nos hace preguntas difíciles that sometimes He asks us difficult questions para ponernos a pensar to make us think y para alinearnos con su voluntad. and to line us up with His will. Entonces, Dios, Jesucristo, se le revela a Pablo, So Jesus reveals Himself to Paul. lo llama por el nombre, He calls him by name. pero la segunda cosa que es interesante But the second thing that's important es que le dice, ¿por qué me andas persiguiendo? is that he asks, why are you persecuting me? Pero Pablo no andaba persiguiendo a Jesús. But Paul wasn't persecuting Jesus. Pablo andaba persiguiendo a la iglesia. Paul was persecuting the church. Pablo andaba persiguiendo a los He was cristianos. persecuting the Christians. Y aquí es donde está lo poderoso. And this is the powerful thing, Que cuando tú le haces algo a un cristiano, that when you do something to a Christian, se lo estás haciendo a Jesucristo. you're doing it to Jesus. Usted no me escuchó. You didn't hear me. Porque eso merecía que se dijera un amén. Because that was worth an amen. Es que cuando le hacen algo a un cristiano, When you do something to a Christian, cuando le hacen algo a un hijo de Dios, when you do something to a child of God, se lo están haciendo a Jesucristo. you're doing it to Jesus. Tú bendices a un cristiano, You bless a Christian, estás bendiciendo a Jesucristo. you're blessing Jesus. Tú ayudas a un You cristiano, help a Christian, estás ayudando a Jesucristo. you're helping Jesus. Pero tú maltratas a un cristiano, But you mistreat a Christian. tú maltratas a un hijo de Dios, You mistreat a child of tú God. mientes acerca de un hijo de You Dios, lie about a child of tú God. abusas a un hijo de You Dios. abuse a child of Si tú God. persigues a un hijo de If Dios, you persecute a child of God, ¿sabes a quién estás persiguiendo? you know who you're persecuting? ¿Sabes a quién estás maltratando? Do you know who you're mistreating? A Jesucristo. Jesus. Jesús se toma en serio Jesus takes seriously lo que le hacen a sus hijos. what is done to his children. Y cuando Pablo andaba maltratando a sus hijos, And when Paul was trying to mistreat his children, cuando Pablo andaba persiguiendo a la iglesia, and Paul was persecuting the church, cuando él andaba intentando detener el propósito de Dios when Paul was trying to stop God's purpose y estaba intentando matar a los cristianos, and trying to kill the Christians, estaba intentando arrestar a los and cristianos, trying to arrest the Christians, Jesucristo interviene Jesus intervened. y le dice, Saulo, And he said, Saul, ¿por qué me andas persiguiendo? why are you persecuting me? Y Saulo And Saul se asusta. got scared. Tú no te hubieras asustado. Wouldn't you have gotten scared? Yo me hubiera asustado. I would have gotten Ella scared. se hubiera asustado And también. he would too. Ahora, ¿sabe qué es lo que pasa? Do you know what happens? Que Pablo no sabía que él estaba hablando, Paul didn't know who was talking to him. pero él sabía que estaba en problemas. But he knew he was in trouble. Y él le dice, oye, pero en el verso 5, And then in verse 5 he says, dice, ¿quién eres Señor? who are you, Lord? ¿Quién eres Señor? Who are you, Lord? Esta pregunta es interesante, This is an interesting question. porque él pregunta quién eres Señor, Because he asks, who are you, Lord? no diciendo Señor como quien cree que Jesucristo es Dios. Not as someone who's saying Lord because they believe Jesus is God. Él está diciendo Señor como de una forma de respeto porque tiene miedo. He was saying Lord out of respect because he was scared. Él dice, ¿quién tú eres? He's saying, who are you? Porque yo quiero poder defenderme. Because I want to be able to defend Y myself. para poder defenderme necesito saber quién tú eres. And to defend myself, I need to know who you are. Y para poder explicarte que yo no te estoy haciendo nada malo a ti, To be able to explain to you that I'm not doing anything to you. que yo estoy intentando obedecer la ley, lo que dice la Torah y toda la cosa. That I'm just trying to obey the law and follow the Torah. Pero entonces cuando Pablo recibe la respuesta a su pregunta,
But when Paul receives the answer to his question, las cosas se empeoran. things got worse. Porque la respuesta a la pregunta de Pablo, Because the answer to Paul's question, ¿cuál era la pregunta de Pablo? what was his question? ¿Quién eres, Señor? Who are you, Lord? La respuesta, The answer, yo soy Jesús. I am Jesus. Yo soy Jesús. I am Jesus. Yo soy Jesús. I am Jesus. ¿Usted entiende lo poderoso de esa respuesta? Do you understand how powerful that answer is? Él está diciendo, Pablo, He was saying, Paul, yo soy aquel que fue crucificado. I'm the one who was crucified. Yo soy aquel que ustedes pensaron que habían detenido. I'm the one that you thought you stopped. Yo soy aquel a quien Esteban vio cuando estaba muriendo. I'm the one Stephen saw when he was dying. Yo soy aquel que resucitó de entre los I'm muertos. the one who resurrected from the dead. Pablo, yo el que tiene poder que te está hablando. Paul, I'm the one who has power and I'm the one who's speaking to you. Yo soy Jesucristo. I am Jesus. Y tú estás en problemas serios. And you're in serious trouble Porque yo soy imparable. because I'm unstoppable. Y tú no vas a poder parar a mi iglesia. And you will not be able to stop my Dios church. no va, nadie va a poder parar a la iglesia de Jesucristo. No one will be able to stop the church of Christ. Entonces Jesucristo confronta a So Pablo then Jesus confronts Paul. y le dice, tú me andas persiguiendo a mí. And he says, you are persecuting me. Y tú estás haciendo eso a todos mis hijos. And you're doing that to all of my children. Tú estás haciendo eso a mi iglesia. You're doing this to my church. Pero no lo vas a volver a hacer más. But you're not going to be able to do it anymore. ¿Y sabes por qué? And do you know why? Porque en el verso 6 Dios le quita toda la autoridad a Pablo. Because in verse 6, he takes away all of Paul's authority. Mire cómo dice. Look at what it says. Hechos capítulo 9, verso 6. Acts 9:6. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. But rise and enter the city, and you will be told what you are to do. Y allí se te dirá lo que tienes que hacer. And you will be told what you are to do. Entonces, aquel que tenía poder, So the one who had power, aquel que tenía autoridad, the one who had authority, aquel que hacía lo que él quería porque él quería, the one who did what he wanted because he wanted to, cuando es confrontado con el poder de Jesucristo, when he's confronted with the power of Jesus, pierde toda la autoridad, he loses all of that authority. pierde todo el poder. He loses all of that power. Y ahora tiene que someterse al poder de Jesucristo. And now he has to submit to the power of Jesus. Ahora tiene que hacer lo que Jesucristo quiere que él haga. Now he had to do what Jesus wanted him to do. Y esto es poderoso. And this is powerful. Esto es poderoso. This is powerful. Porque nuestro Dios es más grande. Because our God is greater. Nuestro Dios es más Our fuerte. God is stronger. Y no hay enemigo que tenga más poder que Dios. And there's no enemy who has more power than God. A veces cuando nosotros hablamos de la guerra espiritual Sometimes when we talk about spiritual warfare o hablamos de Satanás or speak about Satan o de demonios or demons, o hablamos de enemigos o problemas que podamos tener, or we talk about enemies or problems we might have, a veces tendemos a ponerlos al mismo nivel de Dios. sometimes we put them at the same level of God. Y nos imaginamos que Dios está peleando con el diablo, And we imagine that God is fighting with the devil como si estuvieran boxeando y estuvieran dos en el mismo ring. as though they were in a boxing match. Ahora, ¿sabe lo que sucede? But you know what happens? Que es que nadie es más poderoso que Jesucristo. No one is more powerful than God. Nadie tiene más autoridad que Jesucristo. No one has more authority than God. No existe un gobernador que tenga más autoridad que Jesucristo. There doesn't exist a governor who has more power than God. No existe un rey que tenga más autoridad que There Jesucristo. doesn't exist a king who has more power than God. No existe un ejército que tenga más poder que Jesucristo. There doesn't exist an army that has more power than God. Y delante de Jesucristo todo el mundo se tiene que arrodillar. And before Jesus, everyone has to kneel. Delante del poder de Jesucristo nadie tiene más poder. Before the power of Jesus, no one has more power. Y ese Dios que tiene todo el poder And that God who has all that power es el Dios que defiende a sus hijos, is the God who defends his children. es el Dios que defiende al que está siendo maltratado, It's the God who defends the one who is mistreated. es el Dios que defiende al abusado, It is the God who defends those who are abused. al que defiende al que están atentando contra su vida. Who defends those who have their people coming against their life. El Dios
Todopoderoso, the all-powerful God, Jesucristo, Jesus Christ, defiende a los vulnerables. defends the vulnerable. Pero no solamente defiende a los vulnerables, But he doesn't just defend the vulnerable, sino que confronta el pecado de la gente. but he also confronts the sin of the people. Confronta a la gente que está haciendo las cosas que no debe de hacer. He confronts the people who are doing what they should not be doing. Y eso es lo que pasa aquí con Pablo. And that's what happens here with Paul. Cuando Pablo se creía que tenía todo el poder, When Paul believed that he had all the power, Jesucristo se les revela Jesus reveals himself. y le dice, Pablo, tú no entiendes lo que está sucediendo. And he says, Paul, you don't understand what's going on. Tú estás mal. You're wrong. Tú no tienes poder. You don't have power. En realidad estás en contra del plan de Dios. In reality, you're going against God's plan. Tú piensas que estás bien. You think you're okay. Tú piensas que estás haciendo las cosas bien, You think you're doing the right thing, pero no las estás haciendo bien. but you're not doing the right thing. Y ahora yo te voy a quitar la autoridad que tú piensas que tienes. And now I'm going to take away the authority that you think you have. Eso es lo que Jesucristo le estaba diciendo. That's what Jesus was telling him. Yo te voy a quitar la autoridad que tú piensas que tú tienes. I'm going to take away the authority that you think you have. Y ahora tú vas a hacer lo que yo te digo. And now you're going to do what I tell you. Porque yo te voy a enseñar qué es lo que tú tienes que hacer. Because I'm going to teach you what you have to do. Porque yo te voy a enseñar cuál es el propósito de tu vida. Because I'm going to teach you what's the purpose of your life. Porque yo te voy a enseñar para qué razón yo te creé. Because I'm going to show you with what reason I created you. Y de la misma forma que Jesucristo confrontó a Pablo, And in the same way that Jesus confronted Paul, yo creo que Jesucristo nos confronta a nosotros también. I believe Jesus confronts us as well. Que nos confronta con nuestras malas decisiones. He confronts us with our bad decisions. Que nos confronta con nuestras actitudes que no son correctas. He confronts us with our attitudes that are not correct. Que nos confronta con nuestro pecado. He confronts us with our sin. Y que nos dice, oye, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo no es correcto. And he says, you know what? That thing that you're doing is not right. Y yo no quiero que sigas viviendo así. And I don't want you to keep living like that. Porque yo te creé para que vivas de una forma mejor. Because I created you to live in a better way. Jesucristo no quiere que tú sigas viviendo en pecado. Jesus doesn't want you to keep living in sin. Dios no quiere que tú vivas esclavo de tus malas decisiones. God doesn't want you to live as a slave to your bad decisions. Él quiere darte una segunda oportunidad en la vida. He wants to give you a second chance at life. Él quiere darte libertad. He wants to give you freedom. Él quiere bendecirte. He wants to bless you. Pero para hacer eso, But to do that, para poder salvarte, to be able to save you, para poder libertarte, to be able to set you free, para poder darte un propósito en la vida, to be able to give you a purpose in life, Jesucristo te tiene que confrontar primero con las cosas que no estás haciendo bien. Jesus first needs to confront you with the things that you're not doing right. Y te tiene que confrontar con esas cosas And you have to confront yourself with those things para que te puedas arrepentir. so that you can repent. Entonces yo vengo a decirte en el nombre del Señor. So I come to tell you in the name of the Lord. Vengo a preguntarte en el nombre del I Señor. come to ask you in the name of the Lord. ¿Qué cosas estás haciendo que sabes que no debes de hacer? What things are you doing that you know you shouldn't be doing? ¿Qué cosas estás haciendo que sabes que están mal? What things are you doing that you know are wrong? Esa es la pregunta. That's the question. Y yo creo que el Espíritu Santo te está dejando saber. And I think the Holy Spirit is letting you know. Y si te están viniendo cosas a la mente, And if things are coming to your mind, es porque el Espíritu Santo te está trayendo convicción it's because the Holy Spirit is bringing conviction para que te puedas arrepentir. so you can repent. ¿Sabes? El Espíritu Santo no te trae culpa, The Holy Spirit doesn't bring you guilt porque la culpa destruye, because guilt destroys. pero la convicción de pecado restaura. But conviction of sin restores. Porque la convicción de pecado dice, yo no quiero seguir así. Because conviction of sin says, I don't want to keep being that way. Yo quiero ser libertado. I want to be free. Yo quiero ser perdonado. I want to be forgiven. Yo quiero ser I restaurado. want to be restored. Y si tú quieres ser perdonado, And if you want to be forgiven, y si tú quieres ser restaurado, and if you want to be restored, y si tú quieres vivir la vida que Dios te creó para que tú vivieras, and if you want to live the life that God created you to live, lo primero que necesitas hacer the first thing that you need to do es arrepentirte de tu pecado. is to repent of your sin. Es arrepentirte de esas cosas que estás haciendo que saben que no estás bien.
Repent of those things that you know are not right. Y reconoce que Jesucristo es tu Salvador. And recognize that Jesus is your Savior. Porque la Biblia dice Because the Bible says que si nosotros confesamos nuestros pecados, that if we confess our sins, Dios es fiel y es justo God is faithful and just para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Esta es tu noche. This is your night. Tú puedes ser perdonado hoy. You can be forgiven today. La culpa, el peso de tu culpa puede ser quitado de ti hoy. The weight of your guilt can be removed today. Hoy puede ser el primer día del resto de una vida con propósito. Today can be the first day of a life with purpose. Lo único que necesitas hacer The only thing that you need to do es arrepentirte, is to repent. pedirle perdón a Jesús Ask Jesus for forgiveness y reconocerlo como tu Señor y tu Salvador. and recognize Him as your Lord and Savior. Y yo sé que eso es difícil. And I know that's hard. Yo sé que es difícil tener que arrepentirse. I know it's difficult to have to repent, Pero Dios nos confronta para que lo podamos hacer. but God confronts us so that we can do that. Dios nos confronta para que podamos arrepentirnos, He confronts us so that we can repent porque Él quiere salvarnos, because He wants to save us, porque Él desea, porque Él nos ama. because He loves us. Y Él no quiere que sigamos viviendo una vida sin propósito y sin sentido. And He doesn't want us to keep living a life without purpose or a life that doesn't make sense. Eso fue lo que Él hizo, que lo que Dios Jesucristo hizo con Pablo. That's what Jesus did with Paul. Después del encuentro que Jesucristo tuvo con Pablo, After the encounter that Jesus had with Paul, Pablo se queda ciego, Paul ends up blind, físicamente ciego. physically blind. Si yo me quito mis lentes, yo no puedo ver muy bien. If he takes his glasses off, he can't see very well. Pero con mis lentes yo puedo ver. With his glasses, he can see. Ahora, Pablo se quedó ciego de que no podía ver. So Paul ended up blind, but he couldn't see at all. ¿Por qué Pablo se queda ciego? Why did he end up blind? Porque el poder de Jesucristo delante de él fue tan grande Because the power of Jesus was so powerful que lo confrontó con su pecado that it confronted him with his sin. y la ceguera espiritual que Pablo tenía se reflejó físicamente. And the spiritual blindness that Paul had was reflected physically. Entonces, cuando Pablo se ve ciego, So then when Paul ends up blind, mire lo que hace. look at what happens. Verso 8. Verse 8. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Saul rose from the ground, and although his eyes were opened, he saw nothing. So they led him by the hand and brought him into Damascus. And for 3 days he was without sight, and neither ate nor drank. Ahora, esto es poderoso, Now this is powerful. porque cuando Pablo se da cuenta de que él había estado viviendo su vida ciego, Because when Paul realizes that he had been living his life blind, que él no podía ver that correctamente, he couldn't see right, cuando él es confrontado con su pecado, when he's confronted with his sin, él toma un tiempo para ayunar, he takes time to fast, para esperar. to wait. Él estuvo ciego 3 días He was blind for 3 days. y él no comió ni bebió nada. He didn't eat or drink. Ahora, la Biblia no dice por qué él hizo esto. Now the Bible doesn't say why he did this. Eso quiere decir que Pablo pudo haber estado ayunando porque estaba asustado, It could be that Paul was fasting because he was scared, porque estaba depresivo, because he was depressed, porque no veo. because he couldn't see. Pero puede ser que él estuviera ayunando como una forma de arrepentimiento. But it could also be that he was fasting as a sign of repentance. Porque era muy común que los judíos ayunaran cuando se estaban arrepintiendo. Because it was very common for Jews to fast when they were repenting. Entonces, yo creo que Pablo estaba ayunando porque estaba arrepentido. I believe that Paul was fasting because he was repenting. Porque en el contexto Because in the de esta context historia, of this story, mientras él está ayunando en la casa, while he is fasting in the house, Dios le habla a Ananías. God speaks to Ananias. Ananías era uno de estos cristianos que hablaba griego. Ananias was one of those Christians who spoke Greek. Ananías era uno de estos cristianos a los cuales Pablo había salido a perseguir. Ananias was one of these Christians that Paul had gone to
persecute. Pero mientras Pablo se está arrepintiendo en la casa, But while Paul was repenting at home, ya Dios estaba teniendo misericordia de Pablo. God was already having mercy on Paul. Y Dios llama a Ananías. And God calls Ananias. Y Dios envía a Ananías And he sends Ananias para que Ananías ore por Pablo so that Ananias can pray for Paul. y para que Pablo pueda recibir la vista And so Paul could receive his sight y pueda ser lleno del Espíritu and be Santo. filled with the Holy Spirit. Ahora es porque Pablo se arrepintió, It's because Paul repented. porque Pablo pudo reconocer sus malas decisiones Because Paul could recognize his bad decisions. y se pudo arrepentir, And he could repent. que pudo experimentar la misericordia de He Dios, could experience the mercy of God. que pudo experimentar la restauración de su vista He could experience the restoration of his sight y que recibió el poder de Dios. and receive the power of God. Entonces, si tú quieres ver la vida como Jesucristo la ve, So if you want to see life the way Christ sees life, si tú quieres ser restaurado, if you want to be restored, comenzamos con reconocer que somos pecadores first have to begin by recognizing that we're sinners y que necesitamos a Jesucristo. and we need Jesus. Y en el momento que lo hacemos, recibimos el perdón y la restauración. And in the moment that we do that, we receive forgiveness and restoration. Ahora fíjense, en la historia lo que hemos estado mirando hasta este momento Now notice the story that we've been reading up until this point es que Dios nos ama tanto que Él protege y defiende a sus hijos is that God loves us so much that he protects and defends his children. y que una de las formas en que Él nos demuestra su amor And one of the ways that he shows his love no es solamente defendiéndonos, is not just defending us, sino que es confrontándonos con nuestras malas decisiones but also confronting us with our own bad decisions y para que nos podamos arrepentir. so that we can repent. Ahora, hay un principio más que aprendemos en esta historia Now there's another principle that we can learn from this story, y es en la interacción entre Pablo y Ananías. and it's the interaction between Paul and Ananias. Porque Pablo experimenta la sanidad, Because Paul experiences healing, Pablo experimenta el poder y la presencia de Dios, Paul experiences the power and the presence of God del Espíritu Santo, and the Holy Spirit. cuando Ananías va y les pone las manos y ora por él. When Ananias comes, lays hands, and prays for him, Tiene que ocurrir ese evento. that event had to occur. ¿Sabe por qué esto es importante? Do you know why this is important? Porque Jesucristo es el que nos protege. Because Jesus is the one who protects us. Jesucristo es el que nos salva. Jesus is the one who saves us. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. We cannot save ourselves. Nosotros no podemos limpiarnos de nuestro propio pecado. We cannot cleanse ourselves of our own sin. No es que yo puedo buscar jabón antibacterial y lavarme el pecado de mis manos. I can't buy antibacterial soap and wash sin right off of my hands. Porque la realidad es que el pecado no se lava como si fuera el coronavirus. Because sin is not washed away like the coronavirus. No. Quien único puede limpiar el pecado, The only one who can cleanse sin, el único que puede perdonar y restaurar, se llama Jesucristo. the only one who can forgive and restore is Jesus. Pero But después que Jesucristo nos ha salvado, after Jesus has saved us, después que hemos tenido un encuentro salvador con Jesucristo, after we have had a saving encounter with Jesus, nosotros somos restaurados, we are restored, nosotros somos capacitados, we are equipped, nosotros somos enseñados, we are taught, animados encouraged por los hermanos en la fe. by our brothers and sisters in faith. Son los hermanos que van y oran por nosotros. The brothers and sisters who come and pray for us, Son ellos los que nos animan. the ones who encourage us, Son ellos los que oran para que nosotros podamos ver. the ones who pray so that we can see, Son los que oran para que seamos llenos del Espíritu the Santo. ones who pray so we can be filled with the Spirit. Y esto es importante And this is important porque Dios quiere que nosotros vivamos en comunidad. because God wants us to live in community. Dios no quiere que nosotros vivamos aislados. God doesn't want us to live isolated. Dios nos salvó God saved us para que viviéramos en comunidad. so that we can live in community. Por eso es importante que nos reunamos como familia a adorar al Señor en estos servicios online. That's why it's important that we gather together as a family and we have these services online. Por eso es que es importante que comencemos a regresar a la iglesia poco a poco. That's why it's important that little by little we start returning to the church. Porque cuando nos reunimos con los hermanos en la fe, Because when we get together with our brothers and sisters in faith, cuando nos reunimos con nuestros hermanos cristianos, when we get together with our
Christian brothers and sisters. Oramos por ellos, Pray for them. los bendecimos a We ellos bless them. y ellos nos bendicen a nosotros. And they bless us. Y de una forma especial podemos experimentar el poder restaurador del Espíritu Santo. And in a special way, we can experience the restoring power of Jesus. Porque Jesucristo es nuestro Salvador. Because Jesus is our Savior. No es solamente mi Salvador, Not just my Savior, sino que es el Salvador de todos, but He is the Savior of all of us. más a todos los que les recibieron. Because to all who receive A Him, los que creen en el nombre de Jesucristo, all who believe in the name of Jesus, se le ha dado la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. He has given the right to be called children of God. Entonces es cuando podemos estar en familia, So it's when we can be together as a family, que nos animamos, that we encourage each que other, nos ayudamos we help one another, y que podemos reconocer and we can recognize lo que Pablo tuvo que reconocer, what Paul had to recognize. que aunque tengamos mucha autoridad, That even if we have a lot of authority, que aunque tengamos mucho poder, even if we have a lot of power, que aunque seamos bien inteligentes, even if we're really intelligent, que aunque sepamos qué hacer en todos los momentos, that we know what to do in every moment, que aunque seamos personas exitosas, that we're successful people, siempre vamos a necesitar de otra persona, we're always going to need someone with us. que siempre vamos a necesitar a alguien que nos anime, We need someone to encourage us, alguien que nos ayude, someone to help us, alguien que nos enseñe. someone to teach us. Y eso no lo vamos a recibir a la distancia. And you can't receive that through long distance. Eso lo recibimos cuando interactuamos con otras personas. We receive that when we interact with people. ¿Sabe? Una de las personas que me enseñó a mí a predicar en mi inglés, One of the people who taught me how to preach in English, la que me enseñó a predicar en inglés, well, he was the person who taught me how to preach in English, fue el doctor Douglas Oates. was Dr. Douglas Oates. Y yo recuerdo And I remember que cuando a mí me tocaba practicar en una clase cómo predicar en inglés, that when it was my turn to practice in a classroom setting how it is to preach in English, yo me ponía bien nervioso I got really nervous. y no me salían las palabras bien And my words weren't coming out right. y yo me agarraba del púlpito And I would hold on to the y pulpit. estaba leyendo mi mensaje And I would just read my message out loud porque estaba bien nervioso. because I was really nervous. Pero yo recuerdo que este profesor, But I remember that this professor, que es un gran hombre de Dios, who is a wonderful man of God, que comenzó una iglesia en Salt Lake City, Utah, that he started a church in Salt Lake City in Utah, y que ha traducido Biblias. and he's actually translated Bibles. Este hombre que era tan inteligente y tan educado, This man who was so intelligent, so educated, en vez de hacerme sentir mal, me apoyó instead of making me feel bad, he encouraged me. y me animaba. He encouraged me. Y él incluso decía, a mí me gusta tu nombre, me decía. And he would even tell me, I like your name. Y cada vez que yo salía bien nervioso, él me decía, estás mejorando, estás mejorando. And every time I got nervous, he'd say, you're getting better, you're getting better. Y yo recuerdo que la primera vez que logré sacudirme el miedo y que prediqué y que me quedó bien, And I remember the first time that I was able to shake off the fear and I preached well. este señor, que es un hombre bien alto, bien grande, This very tall man, se levanta de ese asiento he got out of his seat y dice, así mismo es que lo tenías que and hacer. he said, that's exactly how you need to do it. ¿Dónde estaba ese Armin las últimas veces? Where was that Armin all these other times? Y se veía tan alegre. And he looked so happy. Y a mí eso me transformó. And that transformed me. Y el que me ayudó a poder predicar sin notas, And the one who helped me to preach without notes, el que me enseñó a predicar en inglés, the one who taught me how to preach in English, el que me enseñó a hacer lo que yo hago ahora en el ministerio fue él. the one who taught me how to do what I do now in ministry was him. Y si no hubiera sido por el Dr. Oates, And if it hadn't been for Dr. Oates, la realidad es que yo no pudiera estar haciendo hoy lo que yo hago. the reality is I would not be able to do what I'm doing today. Y es bien fácil que usted me vea a mí And it's very easy for you to look at me y que usted diga, no, pues el pastor Armin predica. and say, oh, well, Pastor Armin preaches. Pero la realidad es que yo no estaría aquí But the reality is I wouldn't be here si no hubiera habido un Ananías if there hadn't been an Ananias
que fuera dirigido por Dios who was directed by God para que me ministrara, to minister to me, para que me bendijera, to bless me, para que fuera el instrumento de Dios para capacitarme. to be God's instrument to equip me. Nosotros no podemos vivir la vida aislados. We can't live life isolated. Entonces, Dios quiere utilizar personas para bendecirte, God wants to use people to bless you, para enseñarte, to teach you, para capacitarte, to equip you, para que tú puedas llegar a ser la persona que Él te creó para que so seas. that you can become the person He created you to be. Pero Dios también quiere But God also wants que tú seas esa persona para otros, that you would be that person for someone else, que tú ores por otras that you would personas, pray for someone else, que tú animes a otras that you would personas, encourage someone else, que tú le enseñes a otras personas lo que estás that you aprendiendo, would teach other people what you're learning, que tú comiences a invitar a tus vecinos a tu casa y decirle, vente, vamos a escuchar el mensaje del domingo en español a la 1 de la tarde. that you would invite your neighbors over to your house and say, hey, why don't we sit down and watch the Sunday service online? Vamos a escuchar el mensaje del miércoles. Let's watch the Wednesday service. Yo hago café y nos sentamos a estudiar la palabra del Señor juntos. I'll make coffee and we'll study God's word together. Que Dios desea utilizarte a ti también, God wants to use you too, para que tú seas un Ananías para otra so persona, that you can be an Ananias for someone else, para que tú también te preocupes por otros so that you would be concerned for others y le enseñes a otros and teach others y bendigas a otros. and bless others. Porque el amor de Dios es tan grande Because God's love is so great que no solamente nos confronta con nuestro pecado, that He doesn't just confront us with our sin. no solamente nos recuerda que estamos seguros y protegidos en sus manos, He doesn't just remind us that we're protected and safe in His hands. sino que el amor de Dios también nos dice, But God's love also tells us, yo te puse en una comunidad I placed you in a community para que tú puedas florecer so that you can flourish y para que tú puedas ayudar a otros a florecer. and that you can help others to flourish. Y yo quiero que el Espíritu Santo te ayude a florecer And I want the Holy Spirit to be able to help you flourish en comunidad in community para la gloria de tu nombre. for the glory of God. Y sabes que si tú no tienes una comunidad de fe, You know, if you don't have a community of faith, y yo quiero que te sientas parte de la familia. I want you to feel part of the family. Yo sé que te llevas conectando ya algunos días. You may have been connected here for a while now. Bueno, ¿sabes qué? Tú eres parte de la familia ya. You know what? You're already part of our family. Tú eres parte de esta comunidad. You're part of this community. Y nuestro deseo es que tú puedas florecer en nuestra comunidad. And our desire is that you would be able to flourish in our community. Y por eso es que nosotros decimos que Impacto es una familia. And that's why we say that Impacto is a family. Porque nosotros crecemos juntos. Because we grow together. Y nos amamos y nos apoyamos. And we love each other and we encourage each other. Y el papá de esta familia And the father of this family no soy yo. is not him. El papá de esta familia no es Pastor Brooks tampoco. The father of this family isn't Pastor Brooks either. El padre de esta familia The father of this family es aquel que se le reveló a Pablo de camino a Damasco. is the one who revealed himself to Paul on the road to Damascus. El padre de la familia de Impacto The father of the family of Impacto es aquel Dios todopoderoso. is the Almighty God, Es aquel Dios que cuida a sus hijos. the God who takes care of His children, Es aquel Dios que confronta a sus hijos con sus malas decisiones para que se arrepientan. the God who confronts His children with their bad decisions so that they can repent. Y es aquel Dios que dice, tú eres parte de la familia y yo quiero que florezcas. The God who says you are part of the family and I want you to flourish. El padre de la familia de Impacto es Jesucristo, The father of the family of Impacto is Jesus. es Dios. It's God. Y yo quiero invitarte And I want to invite you a que tú puedas tener la misma relación que tuvo Pablo con Jesús. that you would be able to have the same relationship that Paul had with Jesus. Y es mi oración que Dios se te revele a ti hoy, And it's my prayer that God would reveal Himself to you today, en esta semana, during this week, de la misma forma que Dios se le reveló a Pablo, in the same way that He revealed Himself to Paul, para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. so that God's purpose will be fulfilled in your life. Vamos a orar. Let's pray. Padre, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Father, we draw close to you in the name of Jesus.
Reconocemos que tu amor es inmenso We recognize that your love is immense. y que tu amor es tan grande que nos recuerdas que tú tienes cuidado de nosotros, And your love is so great that it reminds us that you care for us, que tú nos proteges, que tú nos defiendes. that you protect and defend us. Pero Señor, también tenemos que reconocer But Lord, we also need to recognize que tu amor es tan grande that your love is so great que nos confronta con las malas decisiones de nuestros pecados. that it confronts us with the bad decisions of our sins. Y en esta noche nosotros tenemos que reconocer Tonight we need to recognize que hemos pecado, that we have sinned, que sabíamos hacer las cosas bien y no las hicimos. that we knew how to do the right thing and we didn't do it, Señor, que hicimos cosas que sabíamos que estaban mal. that we did things that we knew were wrong. Señor, reconocemos que no hablamos cuando sabíamos que teníamos que hablar. But we recognize that we haven't spoken when we knew we were supposed to speak. Señor, y reconocemos que hablamos cuando sabíamos que nos debimos haber quedado en silencio. And we know that we have spoken when we really needed to be silent. Señor, perdónanos. Lord, forgive us. Perdónanos, Señor. Forgive us, Lord. Señor, tu Espíritu Santo a través de este mensaje nos ha confrontado con el estado o con la situación de nuestra alma. Lord, through this message, the Holy Spirit has confronted us with the situation of our soul. Y nosotros nos arrepentimos, And we repent, creyendo lo que dice tu palabra, believing what your word says. que si confesamos nuestros pecados, That if we confess our sins, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. God is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us of all unrighteousness. Así que nos arrepentimos. So we repent. Perdónanos, Señor. Forgive us. Declaramos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. We declare that Jesus is our Lord and Savior. Pero Padre, más aún, But Lord, even more, ayúdanos a poder conectarnos con la comunidad de fe. help us to connect with our community of faith. Ayúdanos a reconectarnos con la comunidad de fe. Help us to reconnect with our community of faith. Ayúdanos a reconectarnos con la familia. Help us to reconnect with our family. Señor, reconocemos que tú eres nuestro Padre, We recognize that you are our Father, que tú nos creaste para vivir en comunidad, that you created us to live in community, para que ayudáramos a otros y para que otros nos ayudaran a nosotros. so that we can help others and then others can help us. Señor, yo te pido que en el nombre de Jesús, I ask in the name of Jesus que tú nos that fortalezcas, you would strengthen us, que tú nos uses, that you would use us, que tú uses a otras personas para bendecirnos a that nosotros. you would use other people to bless us. Señor, que mientras comenzamos a regresar poco a poco a la iglesia, That while we little by little return to the church, que mientras comenzamos a invitar a otras personas a que vean los servicios online con nosotros, or as we start inviting other people to watch the services online with us, Señor, que tu Espíritu Santo that your Holy Spirit se manifieste de una forma tan poderosa en nuestra reunión. would show up in such a powerful way in our gathering, Señor, que tú nos dejes ver con tus ojos, that you would allow us to see with your eyes, que tú nos dejes, que tú nos permitas experimentar el poder de tu Espíritu Santo, that you would allow us to experience the power of your Spirit, porque tú nos creaste en comunidad because you created us in y community, tú quieres utilizar a la familia de impacto and you want to use the family of Impacto para que podamos florecer. so that we can flourish. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, I bless each one of my brothers and sisters, Señor, y yo te pido que en el nombre de Jesús, and I ask in the name of Jesus que tú te les reveles con el mismo poder que te les revelaste a Pablo, that you would reveal yourself with the same power that you revealed yourself to Paul, y que ellos puedan florecer, and that they can flourish, y que tu Espíritu Santo and that your Spirit los dirija would guide them, para que ellos puedan descubrir y llegar a ser las personas que tú quieres que ellos sean. they could discover and become the people that you want them to be. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.